Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí os traigo ya el penúltimo capítulo de Nosfire. Que bueno, que ya veis que aquí lo que estoy ya pretendiendo es sobre todo subir daño, como digo en el título del vídeo. Porque ya en estos últimos niveles, acercándonos a Acto 9, lo que queremos es el máximo daño posible. Porque yo no voy a ir con el equipo 80, iré con el 65 que regalan además. Así que hay que intentar subir daño de todas las formas posibles. En este caso, por ejemplo, intenté hacer la nueva optimización que hicieron en Acto 9 hace poco realmente, que es la mejora de las conchas. Y bueno, aunque es la del equipo gratuito, si mejoraba el daño aumentado, pues ni tan mal. La verdad que eso viene muy bien, porque sube bastante. ¿Qué pasa? Que tampoco tuve yo muy buena suerte, los materiales estaban bastante caros. Así que se tuvo que quedar así subida y subió las dos veces lo de interrupción de magia, que lo que me da es más MP. Así que la verdad es que salió un poquito mierda, pero bueno, por lo menos lo intenté. Luego fui completando ya muchas cositas, por ejemplo, del libro de progreso completé ya la misión de Alzanor, que eso viene muy bien porque gracias a eso nos da un montonazo de cuernos que yo los empleé en sacar las resis y es lo que os recomendaría si os vierais en esta situación, porque al final estas resistencias se notan bastante, sobre todo en el tramo al 80, luego es verdad que en Acto 9 hay otras que son mejores, pero por lo menos estas te van sirviendo para todo ese proceso hasta llegar a Acto 9 y sacar las nuevas. Y como son gratuitas, porque simplemente con hacer raids o en este caso con completar estas misiones te dan los cuernos, pues se saca, te hace suma 2 y teniendo un 60% a todo va más que de sobra, porque luego entre la pasiva de héroe y siendo mago y demás yo llegaba ya a 100 a todo fácilmente. Por otro lado también continué más bien con la compra de libros porque había varios que todavía me faltaban. Así que bueno, fui comprando ya lo que pude, ya no fui a los más baratos o sea, fui a los más baratos posibles, pero ya no eran tan baratos como las otras veces que fui comprando. Aquí ya compré simplemente los que me faltaban y eso al final hacía que algunos fuesen bastante caros, pero bueno, mejor comprarlo y tenerlo todo que no tenerlo. Os dejo por aquí los distintos recortes en los que fui comprando los libros y me los fui equipando a medida que pude. Y ya llegados a este punto ya sí que le di un buen empujón al tema del pase de batalla y empecé a completar un montonazo de misiones. Os voy dejando aquí los distintos recortes con las que fui completando las misiones del pase de batalla, como la de 100 bosses o también la de la fama, que eso al final la de la fama se saca automáticamente con los raids, etcétera. Importante ya también que subía al 75 en el LOL, que ya era el LOL más 74, ¿vale? Porque a partir de ese punto es como en el anterior vídeo que os expliqué cómo será el vídeo hasta el más 74, pues igual pero con los dragones. Antes no rentaba hacerlo porque no te daban nada de experiencia, absolutamente nada por la diferencia de nivel, pero una vez que ya eres 74 ya sí que empiezas a recibir experiencia y sí renta hacerlo. Y también empezó ya el evento de tatuajes de Nosfire, que si no es el que más, diría de los más rentables que pueda haber. Porque al final los tatus es una mejora permanente para todo tu personaje, sirve para todos los casos y es puro daño. Entonces cuanto antes los tengas más 9, yo creo que eso es lo que habría que priorizar. Porque al final las hadas solo te sirven para un elemento, la SP solamente te sirve para esa SP
el equipo cambia con cada acto, pero los tatuajes van a seguir siendo siempre iguales por todos los actos que han pasado y son una gran fuente de daño. Así que yo diría que si tenéis que priorizar algo, que fuera esto. Y en mi caso fue lo que intenté, tampoco me gasté mucho porque al final todo lo que saqué en Nostfire, o sea, todo lo que gasté en Nostfire fue de lo que saqué en Nostfire, no me pasé oro de Dragon Veil ni nada por el estilo. Y bueno, pues con lo que tuve fui haciendo. Así que nada, os dejo aquí hasta lo que invertí en los tatuajes y hasta dónde llegué con ellos. También el primer tatuaje no sería el definitivo, ¿vale? Pero me gasté muchísimo dinero, intenté cambiarlo y sacar el postura de ataque, pero no lo conseguí. Así que me dejé ese que más o menos vine a hacer algo parecido. Es un poco peor que el postura de ataque porque no llega a tanto daño. Pero bueno, por lo menos me sirvió para tenerlo aquí en el transcurso de Nostfire y aquí irlo usando porque también daba daño. Ya luego en Dragon Veil veré si cambio el tatuaje o me lo borro y me lo vuelvo a intentar hacer de nuevo, o ya veré qué hago. Algún golpe de suerte tuve, por ejemplo en este caso que saqué del Cidalgo bajo un R7, pero bueno, no me salió nada, así que tampoco fue gran suerte. Y eso, seguí completando sobre todo el pase de batalla. También completé el de las mascotas de 4 estrellas, ¿vale? Que es un poco tedioso, pero bueno, si lo vas haciendo cuando no tienes nada que hacer y te va a quedar ausente, pues ni tan mal. También completé el pase de batalla del Time Speed de acto 9, que bueno, eso como siempre vamos a hacerlo en grupo. Y aquí ya por fin conseguí el baúl de servidores, que es lo que se necesitaba para asegurarse el personaje. Así que en este punto ya me lo aseguré y la verdad que muy bien, muy contento, porque mejor asegurar eso cuanto antes. Y también por conseguir más daño fui tirando al vidente más 12 hasta que por fin me subió, que falló bastante, pero bueno, os dejo aquí solamente la subida para no aburriros. Y la verdad que aquí ya se empezó a notar de verdad porque ya pude llegar a los 100 elementos, que con el equipo gratuito necesitas que sea más 12 para llegar al 100 de elementos. Y eso ya luego en LoL lo noté una barbaridad. De hecho ya empecé a subir muy rápido y como siempre también haciendo las diarias de acto 8, que bueno, esto para quien haya visto la serie de vídeos de Dragon Ball de cómo fui subiendo, las diarias es algo que hacía siempre y aquí en Nostfire no ha sido menos. Al final daba muchísima experiencia, más en doble experiencia, y no te pedía casi nada que costase oro realmente, porque al final te daba cristal de dragón y aliento de dragón, que eso luego se vendía muy bien y bastante caro. O sea que aparte de que ganabas oro vendiendo los materiales, porque los materiales de la misión eran bastante baratos, encima te llevas bastante experiencia, con lo cual es que no veo ninguna razón para no hacerlo.
completé también posteriormente la misión del progreso de Valegir, que bueno, esta me costó un poquito más porque no se abrían tantos Valegir y además es bastante más lento este raid, porque no hay daño en el servidor básicamente. Así que bueno, pero ya lo pude completar, canjeé los cuernos y fui a por la siguiente resistencia también, para completarla ya junto con los guantes de Alzanor. Completé también la misión del pase de batalla de los 200 raids a partir de nivel 80, que bueno, eso haciendo los Dracerus diarios, pues quieras que no, se hacía bastante rápido y automático, la verdad. El problema es que ya luego al final del servidor no se abrían estos raids, entonces conviene quitársela cuanto antes y hacerlo sobre todo al principio. Y aquí por fin conseguí comprarme, ahorrando bastante, unas alas de columpio arbóreo, que bueno, no son las mejores, pero sí es cierto que dan bastante daño. Y eso, con la cosa de por lo menos sacar unas alas de aquí de Northfire y llevármelas, como al final las SP nos las llevamos, pues meterlas en la SP renta muchísimo, no te ocupan espacio en el futuro almacén y te la llevas directamente con tu personaje. Además de que bueno, en LOL se notaba mucho también. Y también otra cosa que hice fue completar la misión del libro de progreso de la SP10. Porque al completarla, en el libro de progreso te daban también una recompensa que eran las gemas de la SP. Y como seguramente, como siempre ha habido todos estos Northfire, habrá un evento de SP, pues conviene tenerlas para mejorar ahí el Gravitas también. Que de hecho lo hubo, y bueno, os dejo aquí ya finalmente, sobre todo de la SP del Gravi, el resultado, y de la SP del Vidente, para que vierais un poco cómo quedaron, porque el resto ni Funify tampoco subieron mucho y tampoco las he usado en Northfire, así que os dejo las más importantes y nada. Hasta aquí este capítulo, ya el siguiente capítulo será el final de Northfire, a ver si lo puedo subir antes del domingo, de que cierre el servidor. Y nada, nos vemos la próxima, chavales, y espero que os guste. Un besito.